Con nosotros Mayra Arena, que es experta en consumo masivo y aguda observadora de fenómenos sociales que ocurren en barrios con menor poder adquisitivo, lo estoy diciendo de modo elegante, o fenómenos sociales que pasan en barrios más marginales, más pobres. A veces uno, por usar eufemismo, se queda corto y no se entiende bien. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Bien, hace rato que queríamos charlar con vos. He visto videos, no soy... Viste que Bilardo decía, yo observo los videos antes de los partidos, yo observo entrevistas. Okay. Y observé algo interesante que vos planteabas en una entrevista, que es: la escala de moralidad es inversa a la sociedad en esta nueva... Vos hablas de una nueva criminalidad. Vos decís, sí, el sistema de seguridad está preparado, con cámaras, todo para observar, y hay una nueva normalidad, una nueva criminalidad que justamente está orgullosa de mostrarse, de volver al barrio o a la ranchada habiendo sido molido a palos por la policía. Explica, porque vos lo que decís es, esta seguridad, tal como la están pensando esta política actual, no sirve para el lumpenaje actual. Efectivamente, lo que más me preocupa siempre, para lo que yo investigo, que es de la media para abajo, es trabajo o ingresos y criminalidad o nivel de inseguridad. Todo lo que tenemos construido como sociedad en nuestro país y te diría en el mundo para prevenir lo que es el delito, está pensado para un delincuente que no quiere enfrentarse a las consecuencias, que quiere salir a vivir de lo ajeno, que quiere salir a agarrar lo ajeno, pero quiere volver a su casa esa noche. Entonces, cuando uno ilumina el centro, cuando uno pone patrulleros, cuando uno pone cámaras, uno previene ese tipo de delito. Y ese criminal, ese delincuente, se tiene que correr a otras zonas menos iluminadas, con mayor oscuridad. Por eso, en algún momento, hace 2 años o 3 años, cuando yo empecé a hablar por los medios, yo hablaba de que lo que se estaba haciendo era transferirle esa criminalidad a los sectores más pobres o más postergados por la política pública donde no llegaba eso. Bueno, ¿por qué? Hace un punto de explicarlo. Porque ese tipo de delincuente no quiere ir preso, no quiere quedar filmado, no quiere quedar escrachado, no quiere arriesgarse o hace una evaluación costo-beneficio, ¿no? Y creo que este es el principal factor diferente en ese tipo de criminal. La evaluación del costo-beneficio está en escala o está en línea con lo que nosotros o la sociedad tradicionalmente considera el costo-beneficio de un delito, que es enfrentarte a las consecuencias si te atrapan. Entonces, cuando se muda esa criminalidad a los sectores con menor obra pública, con menor atención de la seguridad, ahí teníamos un problema. Pero eso ya quedó viejo. Eso que yo lo escribí hace 4 años, 3 años, fue quedando viejo. ¿Por qué? Porque lo que pasó ahora es que te surgió una nueva criminalidad. Cuando las bandas crecen en los barrios y se acentúan, forman una identidad moral. Entonces... Nueva, y que tiene una escala moral distinta del viejo criminal que quería salir a robar y volver a su casa. ¿Qué pasa? El que tiene un arma grande tiene mayor prestigio que el que sale a robar sin arma. El que estuvo varias veces preso tiene mayor prestigio que el que nunca lo estuvo. Quien anda con drogas duras puede llegar a tener otro estatus distinto al que apenas conoce el alcohol. Entonces, en esa escala moral, enfrentarse a las consecuencias de delinquir no es una consecuencia. Da prestigio, no. Da chapa. Da prestigio, da chapa. Entonces, construye una nueva escala social. Exacto, y todo lo que tenemos pensado para prevenir el delito resulta que ante esta criminalidad se nos vuelve de arena. Es decir, que las cámaras, el show de poner cámaras no los inhibe. Inhibe a un tipo de criminal. Pero lo va corriendo. Al viejo tipo de criminal, al que quiere salir a robar y volver a su casa. Pero esta nueva criminalidad, no. Entonces, no estamos pensando, me parece, que esto que tenemos construido como seguridad, como prevención, como políticas de seguridad, no va a funcionar. Y si dejamos que se acentúen estas bandas y si dejamos que se acentúe esta escala, lo que va a pasar es que efectivamente no solo no va a servir, sino que vas a gastar más en patrullero, en alumbrado, en cámaras, en todo lo que quieras, y resulta que te van a robar lo mismo o más. ¿Cuánto influye, crees? Porque mientras ibas contando y haciendo esta descripción, yo recordaba el caso Morena,
la chiquita de Lanús que mataron cuando estaba llegando al colegio, que ahí, más allá de quién haya quedado finalmente detenido, con qué cargo, se hablaba de bandas de chicos muy jóvenes que pasaban toda la noche pasados de droga, que iban a robar para seguir comprando droga, y después uno ve que hay historias muy parecidas. ¿Cuánto es la droga que genera esto y quiebra todo tipo de límite y genera esta dependencia con el delito solo para seguir consumiendo droga? Yo creo que hay un porcentaje de la droga, pero culpar 100% a las adicciones es incluso ser optimistas. Porque en ese caso barremos con la droga, supongamos, y la criminalidad se termina. Creo que en realidad es muchísimo más complejo. Las adicciones pueden llegar a ser una parte de esa criminalidad, ni hablar que cuando los adolescentes caen en la marginalidad aparece el delito, aparece la opción de droga, aparece el alcohol, aparece ese vacío existencial que es natural a la adolescencia y que imagínate, más si estás lejos de tu familia y en un contexto de pobreza y marginalidad aguda, entonces puede aparecer todo eso, pero echarle la culpa simplemente a la droga para mí es cómodo. Tiene que ver también con esto de no hay una identidad, no hay una construcción de futuro. Es como cuando en el embarazo adolescente pensábamos que era solo cuestión de ESI. La ESI es una parte fundamental. De hecho, bajó el embarazo, bajó significativamente en los últimos 10 años, pero sigue ocurriendo. Y en lugares donde hay educación sexual. Entonces, no era solamente la falta de acceso, sino que también cuando se cae en la marginalidad y cuando se vive en la extrema pobreza, el embarazo también es una forma de vida, así como las drogas pueden ser una personalidad. ¿Por qué es una forma de vida? ¿Por qué es una forma de vida? Porque puede ser, digamos, en la extrema pobreza lo que se achica es el horizonte de posibilidades que se conocen. Y no es infrecuente que las carreras elegidas por los pobres tiendan a ser policía, maestra, enfermería. Y no es que los pobres no se crucen con otro tipo de profesiones, pero quizás si las cruzan no surge una posibilidad de identificación, una posibilidad de querer imitar. Digamos, te cruzas al de la camioneta. Pero ya pensás que no es para vos. Pero claro, pero el otro es un extraterrestre. No sé si deseas la camioneta, capaz que se la querés hacer mierda. No necesariamente, pero te quiero decir, cuando no está la identificación, cuando no hay amistad entre clases, cuando se nos rompe la escuela pública que juntaba al hijo del obrero con el del profesional, con el del desocupado, entonces adentro eran todos más o menos iguales, resulta que las clases se van acentuando. Y sobre todo en las grandes ciudades, cada barrio extremadamente pobre o cada villa va formando su propia cultura. Y aunque esté muy cerquita de otras opciones y las tenga a la mano, y aunque sean gratuitas, no se identifica y no las utiliza. Entonces, Mayra, es el gran problema de lo que los sociólogos llaman el hábitus, pero yo lo llamo esto de, bueno, no me identifico con el otro y aunque lo veo no quiero ser como él. Y ahora, en este entramado que efectivamente es mucho más complejo, porque lo que tenés es un tejido social profundamente deteriorado, hay una nueva idiosincrasia, por lo que vos contás, que se construye desde el que tiene el arma más importante, el que entró y salió más veces de la cárcel. Hay ahí como una jerarquía que se construye. ¿Dónde hacer foco para romper con eso? Bueno, lo hablaba con Malena, la esposa del candidato a presidente Sergio Massa, con quien hablo todos los días prácticamente de este tema, porque es a mí particularmente el que me quita el sueño. ¿Hablas todos los días con Massa o con Malena? Hablo con Massa cada tanto y con Malena más frecuentemente. Massa está bastante más ocupado, pero me parece que la construcción de lo que tiene que ver con prevenir la caída en la marginalidad, porque uno de los grandes problemas de la política es no distinguir pobreza de marginalidad. Y nuestro país, como todo país en vías de desarrollo, tiene grandes serruchos económicos, tiene momentos donde las jubilaciones están altas, los salarios están y después baja. Nunca logramos el desarrollo completo por diversos problemas, la famosa restricción externa. Bueno, acá los economistas debatirán por qué es. Pero lo que siempre te pasa es que hay una parte que queda fuera del todo. Un fondo del fondo al que yo determino pobreza impermeable. Que es decir, por más que la Argentina repunte, por más que los salarios rompan récord, las jubilaciones estén bien, que ese sector no sale, no avanza. Entonces, ahí es donde tenés marginalidad, que no tiene nada que ver con pobreza. ¿Hay falta de recursos? Sí, pero también lo que hay es una ausencia de redes
no de esta, sino de la vida real, de decir, ya abandonamos la escuela y no pasa nada porque nadie nos viene a buscar. De decir, no hay trabajo y incluso cuando uno recorre el interior profundo, se puede llegar a encontrar hasta con casos de gente indocumentada, ¿sí? Por ahí damos por sentado que todo el mundo tiene acceso al DNI o que todo el mundo tiene acceso a políticas públicas y no es así. Quiero preguntar, hay tanto para charlar con vos, por lo menos si tenemos tiempo, vos hacés consumo masivo en sectores populares. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo es esa nueva cultura en donde alguien puede estar completamente en la informalidad pero paga con el QR, cobra, es un circuito paralelo en negro, hay consumo, no hay consumo? ¿Qué cambios de hábitos ves? Es muy del AMBA, para todas las empresas que he laburado, laburo para el sector privado, todo lo que tiene que ver con sectores pobres en el AMBA, son pobres porque viven en barrios estructuralmente pobres, pero muchos fueron formando una economía paralela que hoy es inmensa. El ejemplo que yo más uso es el de la feria más popular que hay, que es La Salada, donde compra toda la Argentina, no solo todo el AMBA, sino viene gente de todo el país, donde el alquiler de un puesto es por día y puede llegar a costar hasta 100.000 pesos por día. Y yo pongo este ejemplo porque por ahí si hablamos de feria, podemos llegar a pensar en algo, en un mantero o en alguien que no tiene recursos y que tira una alfombra y tira lo que tiene para vender encima. Sí, por supuesto, existe ese personaje, pero también creció la economía informal y no solo hablamos de ese feriante y no solo hablamos de todas las aplicaciones y el trabajo que generan, de todas las aplicaciones virtuales, de cafecitos, de OnlyFans, de todo lo que tiene que ver con plataformas de apuestas, sino también con el pibe que es analista de sistemas y trabaja para el exterior y trae plata informalmente y lo trae lo más informalmente que pueda para que no le casen el dólar. No quiere el Estado presente, que esté en otra cosa el Estado presente, pero si está ausente mejor. No, soy de las grandes detractoras de esos eslogans que para mí no significan nada. El otro día Brouwer, que es un pensador de izquierda, pero le tomo lo que dijo, es un Estado presente como presencia en los boliches, o sea, no significa absolutamente nada. Viene, te cobra y se va. ¿De qué te sirvió? Yo creo que la política tiene la obligación, y en ese sentido a mí Massa me parece muy distinto a la política social que se viene trabajando, porque de hecho una de las cosas que más disputamos en mi espacio político es... ¿Cuál es tu espacio político? Soy peronista y creo que en el peronismo en los últimos 20 años ha habido una hegemonía de una política social que yo creo que llegó a un ciclo terminado. Tu frase es: la política social kirchnerista está agotada. ¿Cuál es la política social alternativa que vos le ves al candidato presidencial Massa? Bueno, tiene que ver primero con la educación como centralidad de la escuela pública. Yo entiendo que discursivamente usa mucho la universidad, que es un gran capital del peronismo, pero para mí hoy es central para la Argentina y para los argentinos la escuela pública de calidad. Pero estuvo mucho tiempo cerrada, hubo mucho problema con la escuela cerrada, pero pública. además tenés problemas más graves. La escuela pública en muchos lugares fue quedando para los pobres. Sí. Y va quedando como un certificado de pobreza mientras las clases medias, ni bien pueden, mudan a sus hijos a la privada. Así sea la parroquial del barrio. Es así. Pero se mudan a la privada como, a veces como símbolo de estatus y a veces como búsqueda de que no haya paro. Entonces me parece que entender la importancia de que haya clases para que las madres puedan trabajar, porque siempre recae eso, o en el 90% de los casos recae sobre nosotras las mujeres el tema de los hijos, no solo tiene que ver con la obligación que tiene la política de transformar, de agarrar una niñez y mezclarla socialmente, de prepararla, sino con esto de que vuelva de verdad a integrarse la sociedad argentina desde la infancia, no por una ronda todos unidos a lo meme de los Simpsons, sino por el hecho de que no podés permitir que se te sigan guetizando las culturas. Está bien, vos ves la escuela pública como lugar de el freno posible, la instancia en la cual hay un proceso desencadenado de descomposición en el ámbito social que podría retrotraer este proceso. Sí, pero hay varias. Después tenés, la adolescencia es como lugar clave, porque en realidad en la adolescencia es donde surge esta caída en la marginalidad. O sea, la caída en la marginalidad no es un día de repente un hombre
pierde todos sus contactos, sus amigos. Empieza en la adolescencia ese alejarse de la escuela, alejarse de la familia, por ahí cometer algún delito o algún error y que tu familia te eche o no quieras volver. Entonces, si no tenemos ahí la prevención real de que, esto lo digo con mucho dolor, pero tenemos que asumir que la secundaria, así como existe la secundaria obligatoria, fracasó. Bien, Puede sonar términos, hermoso. bueno, en estos términos, digamos, de casi, si vos tomando como decís, yo pertenezco al peronismo, Sí. yo no vi una autocrítica, por lo menos pública, de esa envergadura, que estaría bueno porque es algo para leer. Quiero aprovecharte, Sí, y está. tanto insisto para hablar con vos, el fenómeno de los pibes votando a Milei, que no se veía venir, los últimos meses sí, o año y pico sí, pero antes no, y sobre todo el kirchnerismo pareció que no lo vio, lo ninguneó. ¿Qué pensás vos de radiografía al pibe cuyo padre o abuelo votó al peronismo y tenía el póster de Perón, Sí. casi religiosamente, y se desprende y vota a Milei? Bueno, ahí me tengo que poner más en peronista, salgo por ahí del análisis de consumo masivo, pero es una de las grandes disputas con mi espacio, sobre todo con el espacio que viene hegemonizando en los últimos años, porque se arroga lo popular muchas veces desde los espacios universitarios. A ver, los espacios universitarios son un gran triunfo de la política peronista, sobre todo cuando se llena de hijos de trabajadores. Pero tiene que entenderse que el peronismo es siempre la mezcla de esos hijos de trabajadores con los que siguen siendo trabajadores y que en ninguno hay una intención de sobreponerse a la opinión del otro o sobrepasar la representación del otro. Ahí están mis diferencias por ahí con ese espacio cuando nos arrogamos lo popular y por ahí me lo haces del CCK, ¿viste? Y no sé qué tan popular es el CCK. Está todo bien, es público, es gratuito, pero es parte de una cultura que nunca logró popularizarse. Y lo popular sigue existiendo y sigue estando. Entonces, si vos descuidás la identificación, los representantes genuinos, los representantes de cada lugar, y sobre todas las cosas, si no subestimás los problemas que se te presentan. La criminalidad es uno de los grandes problemas que se nos reclaman desde los sectores adultos y desde los sectores jóvenes. Algo que es lo más interesante no solo es que, por supuesto, para ellos el peronismo es casta porque desde que son chicos son parte del poder, sino también algo muy interesante que es que desde que tienen autoconciencia, no conocen un país sin inflación, ¿no? No conocen una economía sin inflación. Y estamos en un momento en el que particularmente, además de que en nuestro país es frecuente, los jóvenes se interesan mucho por la economía y se interesan mucho por qué en nuestro país pasan estos problemas, ni hablar que crecer con dispositivos móviles nos da la sensación de una capacidad. Claro, y la sensación de una capacidad comparativa, que puede ser real, profunda o no, pero te da la sensación. Vos sentís que sabés lo que pasa en otros países. Y eso quedó desatendido, bien. Y eso quedó desatendido. Y no solo desatendido, sino subestimado. Porque de alguna manera vos siempre podés estar pensando, como se pensó en algún momento, que un poco de inflación era inflación administrada, así lo dijo Claro, Alberto y que era Fernández. preferible ante el desempleo, por ejemplo. Pero cuando se te va de las manos, no explicar, no salir a dar explicaciones, no escuchar. O negar totalmente. No escuchar lo que te pide, por eso más que hablarle a los votantes de Milei, yo creo que el peronismo hoy tiene la obligación de escucharlos. Mayra, otro día vas a tener que venir y tenemos varios temas más, si sos tan gentil. Bueno, te tomo la palabra porque nos quedó medio cortito y por ahí para hablar un poco más de política. Bien, lo hacemos a propósito para reinvitar gente. Ok. Y discutiremos tantas cosas que nos quedaron los chicos también para preguntar. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Tanda, por invitarme. favor.